Sí, ya vi que Carlos trae corbata, dije también. Es formalidad de los abogados, amigo. Sí, no, está perfecto. Súper bien. Está perfecto. Ya hoy no podemos usar corbata, ¿no? Por el tema Sí, no. de y todo, pero en casa todavía sí. Sí, exacto. Pero si voy a firmas o algo y no me dejan pasar si traigo corbata. Sí, claro. Listo, pues tenemos ya aquí con nosotros también acompañándonos el día de hoy a Silvia Gude, a Marlene Coyote, a Laura Fernanda Rosales y pues obviamente como ustedes bien saben estamos transmitiendo en vivo en Facebook en nuestro evento de sucesión patrimonial. Estos eventos son parte de una serie de información que nosotros queremos compartir con ustedes porque como está tu seguro queremos que todas las personas siempre tengan dinero. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente acerca de ese dinero en la sucesión patrimonial y de otros aspectos que tienen también que ver con inversiones y cuestiones legales. El día de hoy nos acompaña un experto precisamente en inversiones, que es aquí mi compañero Federico Vera, y también nuestro querido abogado Carlos Bello. Así que les damos la más cordial bienvenida. Le voy a dar la palabra aquí a Federico para que se presente brevemente y después le damos la palabra a Carlos para que se presente también brevemente y arrancamos con la sesión. Adelante, Federico. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Federico Vera. Soy banquero privado del Grupo Financiero Actinver. Llevo 15 años en el grupo. Yo de profesión soy licenciado en Administración de Empresas, egresado de la UNAM. Y hoy día me da mucho gusto poder compartir esos conocimientos de los últimos 15 años que he tenido en Actinver como banca privada para que podamos tomar buenas decisiones con nuestro patrimonio financiero. Muchas gracias. Súper bien, muchas gracias. Vamos con Carlos. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, pues mi nombre es Carlos Bello. Soy abogado, soy egresado de la Universidad La Salle. Trabajé 10 años con una notaría. A partir del 2015 formo parte del Centro de Justicia Alternativa como mediador privado. Soy el mediador privado número 220 de la Ciudad de México. Y bueno, pues mucho gusto y bienvenidos a todos. Súper bien, muchas gracias, Carlos. Pues vamos a arrancar entonces ya de lleno. El día de hoy la agenda que tenemos para ustedes es precisamente, primero vamos a hablar acerca de unos conceptos de éxito que tienen que ver aquí con lo que hace Federico y más adelante vamos con la parte de testamentos y sucesión patrimonial en el área legal con Carlos y al final yo les voy a platicar un poquito acerca de los riesgos que corren las personas al ir generando su patrimonio y después al tratar de heredarlo. Así que adelante, por favor, con todo, Federico. Perfecto, muchas gracias. Vamos a... Ok. La agenda vamos a verla en estos sentidos. Primero, conceptos de éxito, niveles financieros, hábitos e instrumentos financieros. Esta plática es con el fin de poder ayudarte a que tomes buenas decisiones. La primera parte que quiero tocar es el tema de decisión. Pero antes de entrar a este punto, es necesario un control de tus finanzas. Vamos a hablar en el tema financiero. Si tú, la primera pregunta que quiero que te hagas es si sabes en dónde estás financieramente hablando. Hoy día, si ya tienes los saldos de tu tarjeta de crédito, los saldos de tus inversiones, el monto que tienes asegurado con Moisés, o si quieres abrir un seguro, todas esas preguntas y todo ese documento que tendrías que tener es, primero, ¿en dónde estoy parado? Porque si hacemos un mapa ahorita de cuál es el mapa para llegar al tesoro y no sabemos de dónde comenzamos, ese mapa no sirve para nada. Entonces, lo primero es que hagas un presupuesto o hagas una guía o tu balance de tu patrimonio. Esa es la primera cosa que tenemos que ver. Después de ahí, tomar una decisión. ¿Hacia dónde quiero llevar mis objetivos? Y algo básico, te voy a poner un pequeño video
que todos lo vamos a reconocer. Aquí está. Creo que no se alcanza a correr el video. No sé si puedas ahí mejor platicarlo en lo que... Algo hice. Ok, no se ve el video. ¿Vieron el video o no? No, no se vio, pero cuéntanoslo. Ok, perfecto. Es el video en donde Cristiano Ronaldo mete el gol de tiro libre a España. La parte importante es cómo voltea a ver Cristiano Ronaldo la portería, porque sabe antes de tirar que va a meter ese gol, ¿no? Eso es importante. Cuando tenemos un objetivo claro, tenemos que tener en la cabeza que vamos a lograr ese objetivo. La recomendación aquí entonces es que pongas tu objetivo cerca de tu lugar de trabajo, en tu casa o en algún lugar. Es decir, si tu objetivo es tener 5 millones de pesos, en 2 años ponerlo claro, porque esa es la decisión que vas a tomar para avanzar a ese punto. De ahí entonces pasamos a el primer nivel financiero, la supervivencia financiera. Si estás en este punto, sí tienes que preocuparte, pero lejos de preocuparte, hay que empezar a ocuparnos. Es decir, aquí es cuando tus ingresos son menores a tus gastos. Cuando la tarjeta de crédito ya la tienes con 200,000 pesos o más y los intereses ya están siendo de 10,000 o 15,000 pesos y tu ingreso quizá es de 25,000 o 30,000. A veces no lo queremos aceptar y por eso no abrimos tan frecuentemente el estado de cuenta de una tarjeta de crédito. Hoy es momento de que lo hagas para saber exactamente en dónde estás parado, porque si estás en la supervivencia financiera, no tienes dinero para imprevistos, no tienes una planeación financiera y además vives en estrés, ansiedad y en depresión. Y si te resguardan además con esta pandemia, pues eso crece mucho más. Entonces, esta parte de supervivencia financiera, ¿cómo salir? Te voy a decir primero. Haz un presupuesto básico. El presupuesto es saber en dónde va a ir tu dinero y qué vas a hacer para lograr ese objetivo. Después, edúcate financieramente. Esos 30 minutos que ocupas para ver una serie de Netflix o hoy día ya de Disney, ocúpalos en abordar un tema de educación financiera. En YouTube hay muchísimos, en Spotify hay muchísimos. No importa cuál elijas, entre más educado estás, mejores decisiones vas a tomar. 3, el escritorio ordenado. Tienes que tener tu escritorio ordenado, si no lo vas a poder planear. Todos tus tickets y todo lo que vayas a tener que guardar en tu presupuesto, tienes que tener un escritorio limpio. Eso parece que es obvio, pero no saben a las personas qué trabajo les cuesta tener un escritorio ordenado para poder planear. La planeación y la ejecución es la parte más complicada. Pero si para una empresa es complicado, para ti, que es tus finanzas personales, lo tienes que hacer de manera ordenada y obligatoria. Y aquí tienes que buscar protección básica con un seguro de vida, un seguro de auto, ¿no? Después viene la responsabilidad. Ahorita que estamos en esta pandemia, de repente decimos, es que yo no puedo salir y mi negocio o lo que estoy haciendo no está funcionando y hay muchos pretextos. Recuerda, si tú tienes familia, no eres víctima de la situación. Eres el responsable de esa familia que tienes a tu cargo. Entonces, si empezamos a poner cosas positivas en la cabeza y ver cómo puedes salir de ellas, te va a ayudar muchísimo. Entonces, aquí nada más el punto es, no hay que ser víctimas, seamos responsables para seguir adelante con nuestro tema financiero. Recuerda, lo que te estoy hablando no es un tema social, es un tema de finanzas y es importante que lo tengas ahí. Después, cuando ya estás en una estabilidad financiera,
que es una estabilidad entre ingresos y gastos, ya tienes un colchón, un pequeño colchón financiero, pero sigues dependiendo del trabajo para vivir. Ya tienes una tranquilidad y además ya tienes contratados algunos seguros básicos. Sigue ahora con un presupuesto avanzado. La diferencia entre un presupuesto básico y el avanzado es que el presupuesto básico lo haces mes a mes. El presupuesto avanzado ya lo haces año con año, porque ya sabes que la colegiatura de tus hijos lo tienes que pagar el siguiente año. Ya por estos meses hay algunas escuelas que te empiezan a dar promociones, ¿no? El predial ya lo sabes que lo tienes que pagar cada año y eso ya lo puedes empezar a presupuestar. Hay muchas aplicaciones que te ayudan a ello. Hay una en especial que si quieren ya de manera interna lo platicamos y les digo cuál puede ser. La educación financiera, sigo. Este tema de educación financiera no lo pierdas. No importa en qué nivel estés. Y ahorita vamos a ver otros 3 niveles que existen, pero la educación financiera siempre tiene que estar presente en tu vida. Protección avanzada, aquí tienes que buscar ya seguro de gastos médicos mayores. Es importante comentarlo. Yo me dedico al tema de inversiones. Hace un día, el día de ayer, un cliente me habló para retirar 150,000 pesos porque uno de sus amigos familiares tenía COVID y la cuenta iba ya en 1,000,000 de pesos. Entonces, si el seguro de gastos médicos no lo tienes, aquí es importante tomar ya la decisión. Tienes que tener ya también un seguro de invalidez y un seguro con ahorro. Aquí ya empieza a tener una cuenta de ahorros y ya buscas fondos de inversión, que ahí entro yo. Yo soy experto en el tema de inversiones y un fondo de inversión es muchas personas que no se conocen entre sí, depositan el dinero en instituciones que manejan estos fondos, sociedades de inversión, tienen un mecanismo para poder invertir en diversos instrumentos. Puede ser instrumentos de deuda, de renta variable o dolarizados. Seguimos con el aprendizaje y esto no lo he soltado porque para mí es importante como banquero privado, que ya tengo 15 años, si yo tengo un cliente que conoce del tema, va a ser mucho más fácil que tomemos decisiones para su inversión. Aquel cliente que a veces no tiene idea en qué invertir, es muy complicado que deje los miedos atrás y que pueda avanzar. Entonces, por eso es que hago tanto énfasis en el aprendizaje. Después viene la seguridad financiera. Ya tienes unos activos en cartera, tienes inversión en propiedades, ya buscas una visión empresarial, la protección ya la tienes cubierta, ¿no? Y ya tienes una gran felicidad. Nada más que ten cuidado aquí, porque puedes estar muy cómodo. Entonces, tienes que seguir preparándote y, ¿qué crees? Tienes que seguir con tu presupuesto avanzado. El presupuesto siempre tiene que estar presente, porque si les pregunto a ustedes, ¿cuántas empresas creen que dejan de dar balances generales o estados de resultados? Ninguna. Todas, cada mes, tienen que saber exactamente dónde están. Tengo un buen amigo que es contador y que me dice, hay empresas que tienen ingresos de 100 millones de pesos al año y no saben cuál es su producto estrella. Y eso es muy grave. Pero si para ti no sabes cuál es el egreso que te está pegando, ya sea los intereses de la tarjeta de crédito, ahorita que ya todo el mundo quiere Disney Plus y también Netflix y también Amazon Prime, y no lo controlas, esos pequeños gastos hormiga pueden afectarte mucho a tu seguridad financiera, ¿no? Tiene que seguir con la educación financiera. Aquí ya vemos una inversión básica, es decir, ya tenemos un portafolio de inversión basado también en fondos. Uno de los hábitos que tendrás que ocupar aquí es planear objetivos financieros a largo plazo. Uno de ellos que es muy importante es tu retiro. Ahí hay muchos instrumentos que tienes que ocuparlos para planear tu retiro y que cuando llegues a tener 65, 70, 75 años, ya puedas estar gozando de una manera tranquila sin que tengas que trabajar,
Si no lo haces hoy día que tienes 25, 35, 40, 45 y lo estás postergando, tienes un grave riesgo de que cuando llegues a los 75 tengas que estar buscando trabajo. Entonces, desde hoy ponte objetivos de largo plazo. Algunas personas dicen, pero es que a mí el largo plazo no me acomoda bien, esos compromisos de largo plazo no son para mí. La pregunta es, ¿tienes hijos? Si me contestaste que sí, ya tienes compromisos de largo plazo. Entonces tienes que empezar a protegerlos. Viene el concepto de acción. Ahora sí, entra en acción, porque todo lo que has planeado y todo lo que has visto en el presupuesto y todo lo que te he platicado de, bueno, sí voy a empezar a educarme financieramente. Hay un punto importante. Hoy día todo mundo decimos que sabemos finanzas y que es bien fácil llevar unas finanzas sanas para mi casa, ¿no? Pero también todo mundo sabemos alimentarnos muy bien. Y en México hay mucha obesidad, ¿no? Entonces te tienes que acercar con los expertos para tomar este tipo de decisiones. Viene la libertad financiera, en donde tus activos ya pagan tu estilo de vida. Ya el dinero trabaja para ti, estás en constante aprendizaje financiero. Esto es muy importante. Pongan en su cabeza a los 20 hombres más ricos del mundo. Si los conocen o no, no importa, pero ya saben que tienen dos características. Son empresarios y son inversionistas. Por lo tanto, están siempre educándose financieramente hablando. El punto importante de esos 20 hombres más ricos del mundo es, a mí me encanta cómo juega Cristiano Ronaldo. Pero ¿qué crees? No está dentro de los 20 hombres más ricos del mundo. Los 20 hombres más ricos del mundo son empresarios e inversionistas. Trabajas por placer y estás en plenitud y contento con tu estilo de vida. Tienes ya una disciplina financiera, ya la educación financiera la empiezas a enfocar a tus hijos también. Una inversión financiera avanzada, que ya es estrategia de inversión e inversión diversificada, y empiezas a ver el tema de la sucesión, con fideicomisos, con blindaje patrimonial, esto pensando ya en qué vas a dejarle a los tuyos el día de mañana. Porque tú, cuando te aseguras, no estás asegurándote como persona. ¿Eso lo habías pensado? Estás asegurando el ingreso que tienes. Lo importante de ese ingreso para las personas que tú amas y que tú cuidas y que son tu responsabilidad. En México tenemos acciones en la Bolsa Mexicana que son acciones mexicanas y acciones del SIC. ¿Sabías tú que hoy día puedes invertir en Disney desde México? Bueno, pues ya lo sabes. En Actinver lo podemos hacer. Si me contactas, te puedo ayudar a que inviertas en otro tipo de inversiones que no nada más son en México, que son a nivel mundial. Y el SIC, que es la bolsa, está regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y también por la Bolsa Mexicana. Pero algo importante, siempre que tienes un buen plan, tienes que tener paciencia. Tiger Woods se retiró y cuando regresó años después, tuvo que tener la paciencia para volver a ser un ganador, pero siempre en constancia y disciplina. Y un punto importante, existe la abundancia financiera, que ahí ya es sin privaciones financieras, ya eres dueño de tu propia empresa y ya captas dinero de otras inversiones, como banca de inversión, y ya eres feliz y saludable, ¿no? Aquí te dejo un punto importante que es la disciplina, educación financiera para hijos, la inversión avanzada y la sucesión. Y existen ETFs, aquí puedes invertir también en oro a partir de México. Todo esto te hablo que a partir de una asesoría en banca privada, te puede ayudar a que también tomes decisiones de cómo invertir en oro, en plata o en ETFs, que son instrumentos que además están globalizados. Entonces, aquí inviertes tanto en el instrumento como en el tipo de cambio. Este es un poquito el resumen, ¿no? Yo les agradezco mucho el tiempo. Aquí les dejo mis datos. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Mi nombre es Federico Vera. Soy banquero privado del Grupo Financiero Actinver y cuando quieran podemos platicar de una manera más amplia.
Moisés, ¿es cuánto? Muy bien, muchas gracias acá, Federico. Vamos a continuación con Carlos, precisamente para enlazar esto que nos acabas de platicar con el área legal y todo lo que tiene que ver con cómo dejar soluciones y no problemas a nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, en complemento con lo que hace Federico, está lo que hace Carlos y está lo que hago yo. Y pues obviamente aquí la idea es brindarles información que les ayude y que les brinde soluciones precisamente para ustedes y sus familias. Así que le cedo el micrófono aquí a Carlos y adelante, Carlos. No te escuchas, Carlos. No, él dice que sí se escucha súper bien. ¿Ya? Sí, ya. Adelante, ¿Sabes Carlos. qué? No sé por qué me escondió esto el cursor del mouse y entonces nada más sé como sombras. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues vamos a iniciar. Bueno, pues a mí me invitaron para platicarles un poco acerca del tema de testamentos. Digo, como les comentaba, yo soy abogado. Actualmente soy mediador, soy el director del Centro de Mediación y Arbitraje Interdisciplinario. Y bueno, pues hemos llevado una campaña a través de contactos con los notarios, precisamente de tu decisión puede cambiar tu vida y la historia de tu familia, ¿no? Antes que nada, recordarles, yo no soy notario público. Hoy por hoy, al menos en la Ciudad de México, con la única persona que puede firmar un testamento es con un notario público. Hay algunos estados en los que a lo mejor tienen una legislación diferente, pero aquí en la Ciudad de México solamente con un notario puedes firmar un testamento. Y bueno, ¿por qué se necesita un testamento? Nosotros hemos conocido seguramente a muchas personas que nos dicen, oye, no, pues yo no tengo nada, ¿no? Deuda sí, eso sí lo tengo y muchas, ¿no? Pero bienes no. Entonces, realmente el problema de esto es que actualmente el 85% de la población fallece sin tener testamento, ¿no? Y bueno, pues ¿a qué grupo perteneces tú? ¿Tienes o no tienes testamento? Si no tienes testamento, bueno, pues a lo mejor es probable que no sepas que en el testamento se incluyen bienes futuros, que no es necesario que los tengas ahorita, porque esto lo vas a necesitar hasta que tú fallezcas, no en este momento, ¿no? Además, también que puedes elegir quién cuida de tus hijos menores de edad, siguiendo lo que decía Federico. Si ya tienes hijos, bueno, pues no nada más tienes un compromiso a largo plazo, ¿no? Sino también en el tema de ver por ellos, incluso si tú llegas a faltar, ¿no? Entonces es muy importante que hagamos esto. También, bueno, pues nosotros vemos también cuestiones de sucesiones con y sin testamento, regulación de propiedades, cancelaciones de hipoteca, créditos hipotecarios, escrituras y demás. Hay que recordar que en el año 2003 empezó esta campaña de septiembre, mes del testamento. ¿Qué sucedió? Pues el gobierno se dio cuenta de que había muchos problemas derivados de que las personas no hacían testamento, muchas casas sin escriturar y demás. Y bueno, pues vieron que resulta que el abuelito fallecía, los hijos no llevaban la sucesión, aparte ya había fallecido 2 de los 10 hijos y resulta que ahora estaban peleándose los nietos, ¿no? Entonces decían, bueno, pues el problema está en que no están dejando la sucesión, entonces los intestados pues son más caros, son más difíciles de llevar, pero bueno, pues al final de la tarde pues es importante llevarlos. Después, en 2004, al año siguiente, salió únicamente por lo que es el gobierno de la Ciudad de México, las jornadas notariales, que bien más van enfocadas en temas de regularización, pero bueno, también hay temas ahí de descuentos en cuestiones de testamentos. Pero ¿para qué me sirve un testamento? Normalmente si nosotros hablamos y preguntamos ¿para qué sirve un testamento? Pues muchos nos dicen, pues para dejarle mis bienes a alguien, ¿no? Lo que yo tengo. Y sí, bueno, pues resulta que el testamento sí sirve para repartir mis bienes, ¿no? Todo lo que yo hice, por lo que he trabajado. Pero más importante que eso, nosotros te diríamos que es importante porque es para proteger a tu pareja, para proteger a tu familia y sobre todo si tienes hijos menores de edad, es indispensable que tú tengas testamento. No puedes seguir si no tienes testamento con un hijo menor de edad. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué pasa si yo no dejo testamento? ¿Quién hereda en un intestado? Bueno, pues resulta que si no hay testamento, le establece la ley que van a heredar los parientes más cercanos hasta el 4º grado colateral. En español, hasta mis primos.
Y ya sabemos que si mis primos están llegando a solicitar algo para mi sucesión, pues es que va a ser una sucesión con problemas, ¿no? Porque ya están ahí intereses de por medio, entonces, bueno, pues vamos a tener que llevar un juicio seguramente bastante engorroso. Y cuando hacíamos esto, nosotros nos acordábamos de dos casos en particular que tuvimos a lo largo de estos años. Y resulta que el primero, bueno, pues lo denominamos el primo, ¿no? Resulta que pues era una pareja que fallecieron sus papás y resulta que pues dijeron, oye, pues ahora qué hay que hacer, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para poner los bienes a nombre de nosotros y demás? Pues les dijimos, bueno, pues tienes que hacer una sucesión intestamentaria, pues hay que traer testigos, hay que hacer todo esto. Pues dijeron, oye, pero pues si nosotros no nos estamos peleando, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor nos esperamos? Ya cuando tengamos dinero, pues ya lo hacemos, ¿no? Entonces resulta que para cuando esto sucedió, pues por ahí apareció el primo, ¿no? Que era un primo muy abusado o muy abusivo, ¿no? Que pues de repente le dijo al juez, oye juez, pues resulta que yo soy el único y universal heredero de mis tíos, ¿no? No tuvieron hijos ni nada. ¿Y qué pasó? Pues el juez tiene que mandar a publicar edictos, se manda a publicar, el notario pronto tuvo que mandar a publicar edictos y demás. Pero ¿qué pasa? Los edictos son los anuncios que vienen en los periódicos. Si yo les pregunto quién lee los edictos, yo creo que ninguno de aquí los lee, ¿no? Esa es la realidad. No sé. Okay. Entonces, realmente el problema está que aunque se hace la publicidad, pues ya realmente pues nadie los lee, entonces pues se llevan a cabo las sucesiones y es difícil que alguien se dé cuenta, ¿no? Y entonces pues por aquí este cuate se fue así, el juez pues no lo conoce, les tiene que creer y pues de repente un día les tocaron a la puerta porque ya el primo tenía la casa, el carro y todos los bienes a su nombre, ¿no? Y entonces resulta que dijeron, oye, pues ¿y ahora qué hacemos, no? Pues ya nos quitaron todo, este primo ya se nos fue con todo lo que tenemos. Bueno, pues hubo que llevar un juicio, hubo que hacer denuncias penales, hubo declaración con falsedad ante autoridad, y bueno, pues resulta que pues a este primo pues sí lo tuvimos que meter a la cárcel, pero al final de la tarde fue costosísimo. Por mucho tiempo, con mucho dinero, y ahora imagínate que todos los bienes que tú tienes, pues para soltar un juicio, pues tienes que soltar lana, ¿no? Y resulta que pues las cuentas y todo pues, estaban a nombre del primo, ¿no? Entonces fue bastante complicado. ¿Qué hubiera pasado si estas personas hubieran hecho testamento? Cuando el juez manda a pedir el informe al Archivo General de Notarías y al Registro Nacional de Testamentos, Archivo Judicial, que si hay testamento o no hay testamento de esta persona, pues le hubieran dicho, sí, mira, aquí está su testamento, le está dejando a sus hijos, y entonces el juez le hubiera dicho, ya sabes que aquí hay un testamento, menciona que si hay hijos, y de aquí a que no aparezcan las personas, aquí no se mueve absolutamente nada. Y hasta ahí hubiera quedado el problema. Sin embargo, pues no había testamento, el juez no lo conoce, y pues se tuvo que seguir. Entonces, realmente nosotros lo que te invitamos es a evitar problemas, sobre todo a tus familiares. Un segundo caso es de una pareja que, bueno, pues tenía un hijo pequeño, resulta que al cabo del tiempo, pues el señor falleció. Y resulta que si nosotros vemos cuáles son los herederos, pues en primer lugar muchos diríamos, oye, pues mi esposa es mi heredera, ¿no? O sea, ella pasa todo cuando yo me muero. Pues no, la realidad es que no es así. Incluso si estoy casado por sociedad conyugal, pues el 50% es de ella, se le respeta de lo que hayamos hecho en vida, en matrimonio los dos, pero no es que la parte que a mí me corresponda vaya a pasar automáticamente a ella. Habría que hacer una sucesión y seguramente pues uno de los herederos será mi hijo, ¿no? Pero, ¿por qué mi hijo en primer lugar? Porque es mi descendiente directo en línea recta, es mi primer descendiente. Pero hay otros parientes que tengo en línea recta en mismo grado, es decir, en primer grado, nada más que hacia arriba, que son mis papás, ¿no? Y resulta que por ahí aparecieron los papás que dijeron, oye, pues sabes que nosotros queremos pues, lo que nos corresponde de la herencia. Decimos, oye, espérame, pero pues es para el hijo, ¿no? O sea, se quedó sin su papá, va a necesitar dinero, sus estudios. Pero bueno, es que sabes que nosotros no confiamos en la mamá de nuestro nieto. Entonces nosotros le vamos a guardar el dinero y ya cuando nosotros moramos ya se lo pasamos a él.
Fiscalmente, pues es poco conveniente esto. ¿Por qué? Porque vamos a tener que pagar impuestos porque pase a mis papás y después impuestos porque se los regresan a mi hijo, ¿no? Pero vámonos al siguiente punto de este mismo caso. ¿Qué sucede? De repente resulta que mi casa, mi carro, todos mis bienes está dividido en 4. Mi esposa, mi hijo, mi papá y mi mamá. ¿Y qué pasa si mi papá también llega a fallecer? ¿Para quién son los bienes de mi papá? Pues para mis hermanos, seguramente, ¿no? Y con mis hermanos, pues van a ser mis cuñadas, mis cuñados, mis nietos, perdón, mis sobrinos, ¿no? Y entonces resulta que al rato, pues ya la casa está dividida de tal suerte que pues ya todo el mundo tiene derecho sobre mi casa, ¿no? Y algo que yo hice, que yo trabajé porque yo quería que fuera para mi esposa y en su momento para mi hijo, pues ahora resulta que también es de mi cuñado, ¿no? Entonces, pues uno nunca sabe para quién trabaja. Entonces, es importante ir tomando este tipo de decisión. La peor decisión es la que no se toma. Y además también mi testamento, yo les comentaba, si tengo hijos menores es importantísimo tenerlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Quién cuida de mis hijos si son menores de edad y los dos padres faltamos? Si falto yo, se queda a cargo mi esposa. Si falta mi esposa, me quedo yo. Pero ¿qué pasa si los dos faltamos? ¿Quién se va a encargar de mis hijos? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién se va a encargar de su alimentación, educación, administración de bienes? A estas personas se les llama el tutor y el curador. Y ellos yo los puedo designar. El tutor es quien se va a encargar de todo eso, va a ser un papá sustituto, y el curador va a ser quien va a estar vigilando que este tutor, que no es su papá realmente, pues realmente ocupe los bienes en favor de mi hijo. Pero la idea es, ¿quieres que un juez lo decida? O sea, ¿realmente el juez conoce a las personas tan bien como para tomar esa decisión? Pues no, yo creo que quien tiene que tomar la decisión es uno, que uno ya sabe a quién lo puede dejar, ¿no? Porque si el juez, imagínense que dejara, no sé, por decir, a mi suegra, ¿no? O yo no quiero que quede con ella. O mejor yo lo que quiero es que lo cuide mi hermana, ¿no? Ella sí que se encargue del cuidado de mi hijo. La realidad es que siempre vamos a tener a alguien a que no queramos dejar, pero siempre es importante que nosotros digamos a quién sí le confiaríamos una cuestión tan importante y tan delicada como el cuidado de mis hijos menores de edad, ¿no? Entonces vemos que realmente sí, un testamento puede cambiar tu vida y la historia de tu familia, ¿no? ¿Y por qué la gente aún después de esto a veces no hace testamento? Creemos que por 3 factores. Falta de información. A veces las personas dicen, oye, como les decía, no tengo nada. No, bueno, ahorita no tienes nada, pero tu testamento incluye bienes futuros. Oye, es que sabes que compró mi papá la casa y resulta que no hizo escritura. Lo compró por contrato privado de compraventa y pues no hemos hecho escritura. Primero tengo que escriturar, ¿no? No, ya hay un contrato, ya hay derechos. Si bien falta la formalidad que exige la ley de tener una escritura pública, pero ya hay derechos sobre esa casa y esos derechos también se pueden heredar a través del testamento. Herencia sin tramitar. Oye, es que falleció mi papá y yo no he tramitado la sucesión, pues primero tengo que llevar el intestado y después hacer mi testamento, ¿no? Para que lo incluya, para que lo pueda meter. Error. También esos derechos que yo ya tengo por ser heredero de mis papás, también ya se incluyen. No necesito llevarlo. Es importante porque si no, después esto se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? Cada vez el problema se va haciendo más grande. El abuelo no hizo testamento y dejó intestado, el papá no hizo testamento, dejó intestado, el hijo no está dejando testamento, y entonces pues se vuelve un caos. Bienes hipotecados, y esto es muy chistoso, de repente la gente me dice, es que no es mía, es del banco la casa, entonces pues no puedo hacer testamento, no la puedo meter. No, la casa ya es tuya. Desde el momento en el que lo compraste y viene un contrato de compraventa donde tú eres el comprador, lo que estás haciendo es dejarla en garantía con la finalidad de pagarle. Pero ¿qué pasa? Si yo llego a fallecer, el seguro de vida le paga a la hipotecaria y entonces se pone a nombre de quien sea. Y otro factor importante, el tiempo. Muchos trabajamos, ahora que estamos en home office, pues es un poquito más complicado porque ahora todos sabemos que trabajamos más de lo que lo trabajábamos antes, pero no tengo tiempo de ir a la notaría. Bueno, pues lo que pasa es que lo que podemos hacer es muchas veces asesorar a las personas, incluso por estos medios, con la finalidad de que ellos vayan pensando cómo quieren hacer su testamento y que ya puedan acudir a la notaría con la idea completa
y seguramente ese mismo día salir con su testamento ya firmado. ¿Y liquidez? ¿Cuánto cuesta un testamento? Bueno, pues el 30 de enero de este año salieron los costos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y se establece que por un otorgamiento de testamento en la notaría se puede cobrar hasta 3,924 pesos. Eso sí, tenemos septiembre, mes del testamento, que es un mes en el cual se bajan los honorarios de los notarios hasta en un 50%. Incluso ya desde hace unos 3 años para acá, ya no nada más es septiembre, también es octubre, en donde se respetan los costos de septiembre. Entonces es importante que aprovechemos esta situación. Para las personas que se quieran comunicar con nosotros, les podemos dar información acerca de costos, de cuestiones de sucesiones, de cómo hacer su testamento, con la finalidad de ir formando esta cultura y que no falte esa persona que tenga su testamento. A lo mejor el día de mañana mis sobrinos no se tienen que estar peleando porque mi hermano hizo testamento, ¿no? A lo mejor el día de mañana algún niño no tiene que estar viendo quién lo va a cuidar en un juzgado porque ya sus papás hicieron testamento. Bueno, pues esta es mi presentación, espero les haya gustado y pues los invitamos a que consideren esta situación y pues los dejamos con Moisés, que nos va a hablar acerca del complemento perfecto para este tema de los testamentos. Muchísimas gracias. Súper bien, muchas gracias, Carlos. Igual, como pueden ir viendo aquí los que nos están acompañando hoy en vivo, el servicio que hace Carlos, obviamente es toda esta asesoría, como él bien les comenta, tiene que ser ante notario, él trabaja directamente de esa manera, y obviamente un servicio no sustituye al otro, es decir, las inversiones de las que nos habló al principio también Federico y de los conceptos que nos habla Federico, no sustituyen el hacer el testamento, más bien se complementan. De hecho, de lo que nos habló Federico es los principales conceptos que tenemos que tener a la mano como para empezar a desarrollar las competencias, como para poder volvernos competentes en dejarle bienes a nuestras familias, dejarle soluciones. Y obviamente el paso legal es este testamento y la asesoría que nos puede dar Carlos. Y en mi caso, pues con la empresa de Estatus Seguro que tenemos, que es un despacho asociado principalmente con Seguros Monterrey New York Life, y en el que nos dedicamos a asesorar a las personas para que siempre tengan dinero, pues les vamos a contar primero por qué hacemos lo que hacemos, por qué hago lo que hago. Y precisamente esto va dirigido a la sucesión patrimonial. Hacemos lo que hacemos por tener control sobre nuestro futuro, aquí en Estatus Seguro. Con esto que nosotros hacemos es prestar a nuestras familias para que tengan el ingreso y el dinero y los bienes suficientes cuando estemos en nuestra etapa de retiro y también cuando ya pasemos a mejor vida. También lo hacemos por satisfacción. Cada vez que nosotros ayudamos a una familia a que tenga una seguridad porque no tiene que pagar montos exorbitantes por una atención médica o tienen una indemnización por una invalidez o por un fallecimiento, para nosotros es un momento de satisfacción que desafortunadamente es un momento muy cruel para la familia, pero nosotros logramos aportar con un granito de arena con lo que les ayudamos a contratar en un principio. Y lo hacemos también por amor, ¿no? Principalmente porque sabemos que el amor mueve a las personas y precisamente de todo esto que nos hablaba Federico y de lo que nos habla Carlos, no sería nada si nosotros no queremos a nuestra familia, ¿no? Entonces, incluso ahí mencionaba Carlos en algunas situaciones, algunas cuestiones incómodas en las que a lo mejor entran personas que no queremos que entren en ese proceso de sucesión patrimonial y desafortunadamente pues así llega a suceder, ¿no? Entonces, por eso es que yo soy asesor en seguros y por eso es que fundamos Estatus Seguro. Y lo primero que les quiero platicar hoy es que podemos evitar malbaratar el patrimonio, ¿no? Porque precisamente si queremos llegar a este punto de la sucesión patrimonial, en el camino nos podemos encontrar con muchas cosas, ¿no? Enfermedades, accidentes. Tan solo hoy, por ejemplo, estamos viendo que una admisión hospitalaria en un hospital privado te puede costar 500,000 pesos nada más de depósito, ¿no? ¿Quién tiene $500,000 de pesos para pagarlo como depósito y esperar a ver qué pasa y después a ver si con eso alcanzó o pagar todavía más, ¿no? ¿Quién tiene dinero para pagar un accidente así de la nada, no? Precisamente, si alguien está construyendo su patrimonio, tiene que tener en mente esto, ¿no? Nosotros estamos trabajando juntos, tanto Federico, Carlos y yo, como para que pues les podamos ayudar en diferentes etapas de la vida, ¿no? ¿Por qué puede pasar esto, como les comentaba? Pues porque pueden venir enfermedades, pueden venir accidentes, o puede venir una invalidez total y permanente o una invalidez temporal.
¿no? Y ya mencionaban aquí, tanto Federico como Carlos, el concepto de la liquidez, del poder tener dinero, ¿no? Que viene desde esa cuestión de economía básica, como lo mencionaba Federico, o hasta este punto en el que aquí menciona qué tan barato es hacer un testamento, ¿no? Y lo mismo con los seguros, en realidad es sumamente barato y es preferible tener estos instrumentos a llegar a ese proceso de los intestados, ¿no? Obviamente lo que nosotros estamos buscando es pensar en que ustedes siempre tengan liquidez, que tengan ahorro garantizado, que su patrimonio siga creciendo y precisamente que este patrimonio no se vea sacrificado o malbaratado por alguna eventualidad. Estamos en una época excepcional. Actualmente cada vez hay más personas que buscan contratar este tipo de instrumentos, ¿no? Los seguros. Por ejemplo, aquí con la pandemia prácticamente todas las personas se están haciendo muy sensibles de la necesidad de contar con un seguro de gastos médicos mayores para no tener que malbaratar su patrimonio, para no tener que vender cosas que a lo mejor no tienen, a lo mejor a veces hasta uno pensaría bromeando que uno puede vender hasta el alma, ¿no? Por atenderse médicamente hablando. ¿Y qué decir si dejamos sin la protección a una familia en la que la madre o el padre llegan a faltar y son los que lo sostenían, ¿no? Ahora, ¿cómo les podemos ayudar? Cualquiera de nosotros tres, y en especial nosotros en Estatus Seguro, damos 3 tipos de charla para hacernos visibles también aquí con sus redes de contacto. Nosotros lo que queremos es hacerles llegar esta información a sus redes de contacto. Queremos, por ejemplo, con los conceptos que da Federico, lo que habla Carlos también está muy ligado a la educación financiera. Y precisamente aquí podemos hacer sesiones individuales, en grupo, webinars como este que estamos dando ahorita, charlas, talleres. También, por ejemplo, si hay personas que ya están más enfocadas en querer contratar un seguro de gastos médicos mayores o un seguro de vida, reciben también una charla con nosotros, la podemos complementar. Por ejemplo, a mí quien me contrata, yo trato de que esa persona esté dirigida después, en el momento en el que ya sea viable, hacia Carlos o hacia Federico, precisamente para que ellos los empiecen a apoyar, a complementar todos estos servicios y que obviamente ustedes tengan la información de primera mano de especialistas que se dedican de lleno a esto. También, como el día de hoy estamos haciendo esta charla de sucesión patrimonial, la podemos hacer individual, con familias o en grupos. Igual si conocen a personas a las que podamos ayudarles haciendo este tipo de charlas, con mucho gusto lo vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, les voy a mencionar unas etapas en las que les funciona súper bien a personas o a familias, ¿no? Apenas nos juntamos o estoy soltero, ¿no? No importa si apenas te juntaste o estás soltero. Y si crees que tú no tienes así como todavía un patrimonio, ¿no? Que a lo mejor apenas vas a comprar casa o a lo mejor empiezas a generar un negocio. Un proyecto así como lo que nosotros hacemos te blinda desde antes de que hagas eso, ¿no? Entonces no hay que esperar a hacerlo. Incluso puede ser más benéfico porque desde el principio tú tienes ya comprado dinero caro a un costo barato y tu familia va a ser más fácil que pueda tener esta sucesión patrimonial de manera sencilla y súper fluida. También a las personas que tú sepas que tienen planes con bodas o que ya están casados o que ya llevan años viviendo juntos, pues precisamente este tipo de pláticas les viene súper bien porque una persona que ya está casada precisamente se enfrenta a los escenarios que ya nos decía Carlos y muy probablemente necesita un poco de ayuda también con conceptos como los que mencionaba Federico, ¿no? Personas que tienen bebés, ahí como de bien decía Federico, pues ya, ¿no? Estamos en un momento en el que la responsabilidad nos ponen un papel de sacar adelante a la familia y no podemos pensar que estamos en un triángulo del drama en el que hay una víctima y estamos ahí como víctimas de la situación, ¿no? Para nada. También, por ejemplo, a personas que están haciendo crecer sus negocios o que están creciendo en sus empleos, normalmente van por la vida súper bien y es lo que queremos. Pero si no tienen un respaldo financiero como lo que hacemos Federico y yo, o un respaldo legal, esto puede convertirse en una pesadilla para su familia también, ¿no? Entonces, personas que están entrando en su etapa de retiro ya son más sensibles a esto a veces y todavía podemos ayudarles súper bien. De hecho, son las personas que ya empiezan a ver de repente un poquito más este tipo de asesorías. Pero actualmente, como les decía, estamos en una época excepcional. Cada vez hay más personas más jóvenes que se interesan en este tipo de pláticas y para nosotros es muy importante porque esto nos encanta llegar a personas que ya tienen nietos, ¿no? O a lo mejor que no tienen nietos, pero ya están en una etapa en la que a lo mejor dicen, pues quiero heredar esto a mis sobrinos. Hay personas que desde muy jóvenes tienen súper claro su proyecto de vida y esas personas cada vez más se están acercando a nosotros para que obviamente los asesoremos y podemos ayudarles a empezar a forjar este patrimonio y que al mismo tiempo tengan solucionado la parte financiera. Si de repente tienen que invertir algo con Federico para que igual hagamos rendir más ese dinero también,
o que simplemente la parte legal los respalde, pues aquí estamos nosotros tres, ¿no? Lo que nosotros queremos ver es familias como esta que están viendo ustedes en pantalla, familias felices, que obviamente están con todo el control bajo sus manos de lo que va a pasar en el futuro con su patrimonio y con su familia. Entonces, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Ahorita nosotros lo que queremos hacer es una ronda de preguntas y respuestas. Ya tengo aquí 3 preguntas que me enviaron, que la primera la voy a dirigir a Federico, y la segunda la voy a dirigir a Carlos, y la tercera ya ahorita la contestamos entre todos. Si están de acuerdo, pasamos a esta ronda de preguntas y respuestas, Carlos, Federico. Sí. Súper bien. Sí, por bueno, supuesto. entonces, la primera pregunta que tenemos es para Federico, y nos menciona qué respaldo hay de estas inversiones en cuestión de regulaciones aquí en México. Ok, qué buena pregunta, porque todas las instituciones que estemos reguladas bajo la Comisión Nacional Bancaria de Valores o la Bolsa Mexicana de Valores tienes un respaldo legal, ¿no? Si no está respaldada, tienes que tener mucho cuidado. Ha habido empresas que han dejado al sistema financiero como mal parados, pero es más bien porque las personas confían en algo que no está regulado. Déjame ponerte un ejemplo. Las tasas en México estaban al 7% neto el año pasado, cuando el CETE estaba en el 8, menos el 1% de impuesto, al 7. Hoy están en el 4.25 el CETE, menos el 1.45 que es el impuesto en este momento. Son tasas del 2.80, 2 o 3. Cuando alguien te dice que te va a dar un rendimiento del 10% sin riesgo, tienes que tener cuidado. Tienes que ir primero a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, buscar si la empresa o la institución está regulada en México para poder aceptar esa inversión. Hay otras empresas que vienen del extranjero y te dicen que están reguladas en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Europa. Está muy bien, pero si vivieras allá estaría perfecto. Vives en México y la regulación tiene que ser local. Tienes que tener mucho cuidado. Entonces, lejos de buscar un rendimiento alto, tienes que buscar tu seguridad. Y después ya hablaremos del perfil del inversionista y todo, pero lo básico es la regulación. Eso es indudable. Súper bien, muchas gracias, Federico. Y la otra pregunta tiene que ver con una persona que me estaba consultando recientemente, me acaba de mandar esta pregunta acá, Carlos. Es una persona que tiene a una niña y quiere asegurarla para ahorrar para la educación de su hija. Pero lo que no quiere es que este seguro llegue a manos de su pareja, de su expareja más bien, ¿no? Entonces, obviamente aquí sabemos que la vida tiene vueltas y todo. Lo manejamos con mucha discreción, pero precisamente ese es el camino, ¿no? Que nos pregunta qué hacer para que el dinero no le llegue directamente a su expareja, porque es el papá de la niña, obviamente, y que sí pueda realmente garantizar que este dinero que le vamos a dar nosotros pueda realmente administrarse para la educación de su hija. Ok, bueno, pues digo, en primer lugar hay que recordar que en cuestiones de seguros se puede nombrar un beneficiario. Entonces, pues el seguro le va a pagar al beneficiario que ahí esté establecido, no le va a dar el dinero al heredero, es importante. Por regla general, todo entra en el testamento con excepción de seguros de vida, cuentas bancarias, esos tienen sus propios beneficiarios. Si mi beneficiario falleció antes que yo y no nombré otro, o en su caso no dejé beneficiario, entonces sí entra en el testamento. Pero en principio no, en principio va el beneficiario. Entonces aquí, pues la idea sería pues dejarle como beneficiario a alguien en quien ella confíe. Ahora bien, si hay otros bienes que a lo mejor lo que queremos es que se administren en favor del hijo, hay que recordar que el hijo, su hija en este caso, es susceptible de ser heredera. Claro que puede ser heredera, pueden poner los bienes, la casa, todo lo pueden poner a su nombre, a nombre de la menor. Muchas veces lo que tenemos es, oye, ¿sabes qué? Es que mi hijo es menor de edad, pero además hay dinero adicional, ¿no? O hay bienes adicionales que no son susceptibles de ponerlo a su nombre. Si en una cuenta bancaria la saco, le doy el dinero, pues ese dinero no lo puedo poner a nombre de mi hijo, ¿no? Entonces, en ese caso, muchas veces lo que nosotros sugerimos es, bueno, si tienes este problema, a lo mejor vale la pena platicar y tomar en cuenta
dejar a una persona de tu confianza como usufructuario, pero tiene que ser de tu entera confianza, porque al darle el usufructo tiene derecho de uso, goce y disfrute, entonces el dinero se lo puede gastar, entonces tiene que ser de tu entera confianza. ¿Para qué? Para que esa persona tenga esa opción hasta que tu hijo cumpla 18 años, ¿no? Y es un usufructo temporal, ¿no? Si fallezco y es menor, aplica ese usufructo. Si yo fallezco y mi hijo ya es mayor, entonces ya no aplica ese usufructo y la herencia pasa directo a mi hijo. Perfecto, perfecto. Si hay manera entonces de blindarlo así con la respuesta que nos da Carlos. Y la siguiente pregunta, muchas gracias Carlos, muchas gracias Federico por las respuestas. Vamos con otra pregunta aquí que nos hacen respecto precisamente a inversiones en el extranjero, que comentan que tienen una inversión en el extranjero, precisamente de las que tú platicabas ahorita, Federico, y que él, por ejemplo, tiene miedo de que cuando regrese esa inversión acá a México, pues tenga problemas con impuestos o problemas así en general fiscales, ¿no? ¿Cómo ves ahí, Federico? ¿Qué le podría decir a esa persona? Cuando regresas el dinero, la parte importante es tener el documento por el cual salió ese dinero. Entonces, si salió hace 5 años, debes tener el registro de cómo sacaste el dinero del de México. Porque el problema no es regresarlo, el problema es que regrese dinero que no tiene una salida desde México. Me explico, es decir, cuando tú tienes una cuenta ya bancaria y esa cuenta la mandas al extranjero, te lo comento porque habemos instituciones en México que tenemos una casa de bolsa en Estados Unidos y el dinero se va para allá. Cuando regresa, es una repatriación transparente siempre y cuando hayan demostrado que el dinero salió de aquí, que ya pagó un impuesto. Si es un ingreso nada más, te vas a tener que pagar el impuesto, ¿no? Allá regularmente te ayudan mucho a que pagues el impuesto de los rendimientos siendo residente en México. Entonces no tendrías ningún problema. Pero sí, lo aconsejable es, si guardas la garantía de alguna pantalla o algo así, si la guardas muy bien, en la salida de dinero la tendrás que tener bajo llave en un lugar que sepas bien en dónde está cuando quieras regresar ese dinero a México. Muy bien. Muchas gracias, Federico. Y la otra pregunta que nos hacen acá también va dirigida para Carlos. Yo ya he platicado con esta persona que nos hace esta pregunta de Carlos, de las jornadas notariales que tú haces normalmente cuando no estamos en cuarentena. Dice aquí que qué opciones hay, que si ves viable que ya próximamente haya así como que posibilidades de hacer algún tipo de jornada de ese estilo, o qué le recomiendas como para poder irse acercando también a este tema de los testamentos. Bueno, efectivamente nosotros hacemos unas campañas en las cuales nosotros damos asesoría a las personas y con la ayuda de un notario público se firman los testamentos, porque como comenté en un principio, sin el notario no hay manera de hacer un testamento público con la Ciudad de México. Ahorita lo que estamos haciendo es programar este tipo de campañas, tipo de asesoría, precisamente a través de medios electrónicos. La firma con el notario es la parte, digamos que puntual de este asunto, porque la ley establece que el notario y la persona que va a firmar el testamento tienen que estar a solas en el momento de la firma con el notario, ¿no? Él le tiene que explicar cómo lo quiere, el notario lo va a redactar y lo van a firmar de esa manera. Entonces, esa secrecía es la que hay que guardar. Nosotros los asesoramos, hacemos todo esto, pero al menos en estos puntos, mientras no haya algún cambio en esta cuestión de la pandemia, no podemos llevar a cabo la campaña como la estábamos haciendo anteriormente. Entonces, pues sin lugar a dudas vamos a tener que hacer citas específicas, a lo mejor un poco más espaciadas, porque antes pues dábamos citas con la finalidad de que hubiera una cierta cantidad de gente y entonces poder agilizar esto. Pero pues seguramente lo vamos a tener que espaciar, pero finalmente no pasa nada. La idea es, una vez asesorados, ya con todo esto, pueden acudir a la notaría para firmar su testamento con el notario público. Súper bien. Y tenemos una pregunta que está relacionada precisamente aquí cuando tocamos el tema de las inversiones internacionales. Nos hacen aquí llegar también esta pregunta que tiene que ver con seguros internacionales, seguros de vida internacionales.
Yo tengo ahí una respuesta también desde mi trinchera, desde mi enfoque, pero igual se las comparto. Esta pregunta es prácticamente para saber qué pasa con seguros de vida que se contratan en el extranjero, siendo uno aquí mexicano, y qué pasa con ese dinero, igual en el sentido de las inversiones que llega aquí a México, que cómo lo pueden, digamos que, justificar y al mismo tiempo reinvertir, y también en la parte de lo que tiene que ver con las herencias, cómo podría eso influir o a lo mejor dejarse a lo mejor ya previsto en una herencia, ¿no? Así que si quieren adelante ustedes, quien guste tomar la palabra. Adelante, Federico, si quieres. Sí, volvemos al tema de la comprobación de dónde viene el origen de ese dinero, ¿no? Hablando del comprobante de cuando salió. Entonces, cuando es una herencia, tú tienes un respaldo de decir de dónde viene ese dinero. Entonces, es importante tener esos documentos para que lleguen a México y la parte fiscal también demuestre el origen. Eso es muy importante en el tema de inversiones. Si no sabes de dónde viene o no tienes claro el origen, aquí para el tema fiscal va a ser un ingreso neto y vas a tener que pagar tu impuesto y demostrar de dónde viene. Y si no, pues lo tomará Hacienda como ese impuesto y ya veremos cómo se puede invertir y todo este tema, ¿no? Pero sí, siempre es muy importante tener ese documento. ¿Y se puede reinvertir ahí ya con instrumentos que tú manejas? Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos, Actinver tenemos una casa de bolsa en Estados Unidos, Actinver Securities, que está en Houston y en San Antonio. Allá mismo se podría invertir o en un momento dado, dentro de los instrumentos que tenemos, nosotros podemos en un contrato recibir dólares y se mantiene invertido en dólares. Súper bien, excelente. Y desde el aspecto legal y en la parte de la herencia, ¿puede quedar esto previsto en un testamento, Carlos? Perdón, se me trabó un poco el internet y creo que no escuché completamente la pregunta. Sí, no te preocupes, se la repito. Es respecto a seguros de vida que se tienen en el extranjero, que se compran en el extranjero, pero es una persona aquí viviendo en México y quiere garantizar que ese dinero pase a manos de su familia. O sea, me refiero a que ya, digo, la indemnizan, trae ese dinero aquí a México, ¿cómo puede garantizar también aquí en México que ese dinero quede dentro del testamento, una vez ya recibido? Ok, los testamentos tienen validez incluso a nivel internacional por los tratados internacionales que se tienen. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta todos los lineamientos de un testamento, ¿no? ¿Por qué? Porque la sucesión en un momento dado es a título universal. ¿Eso qué quiere decir? Si yo hago una sucesión testamentaria o intestamentaria en la Ciudad de México, yo ya no puedo abrir una sucesión en otro estado, no sería lo correcto porque al final de la tarde yo abro la sucesión y esa sucesión, ahí se tienen que poner todos mis bienes. Bienes en el extranjero, bienes en la Ciudad de México, bienes todo. Entonces, efectivamente, este dinero, que está contemplando, ya en realidad ya está contemplado por su testamento. En realidad el testamento no va a tener una lista de los bienes que voy a meter al testamento. Mi testamento va a decir a lo mejor, oye, dejo como único y universal heredero a mi hijo, y ya. Y a lo mejor a falta de mi hijo, pues dejo a mi primo, ¿no? Por decir algo. Entonces, ese testamento ya va a incluir todo lo que yo tenga, no nada más aquí, también en el extranjero. Entonces ya tendría que estar contemplado jurídicamente en el testamento. Perfecto. Y pues desde mi punto de vista, en la parte que tiene que ver con seguros tal cual, nada más habría que tener cuidado con las regulaciones, ¿no? En México está la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, al igual que la Comisión Nacional de Banca y Valores, como mencionaba Federico, y todas las instituciones con las que un mexicano o un residente temporal aquí en México puede hacer contratos de seguros, pues tiene que ser una empresa basada aquí en México, ¿no? Entonces, esto es para evitar que haya, obviamente, ahí cuestiones de reclamos y otras cosas que no estén regulados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, muy probablemente esta persona que adquiere aquí un seguro en Estados Unidos o en otra parte del mundo, pues no va a tener el apoyo de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y no sabemos exactamente bien
cuál vaya a ser una respuesta o el respaldo que pueda tener en caso de una controversia, ¿no? Eso principalmente, porque acá está la Conducef, y la Conducef pues obviamente se encarga también de vigilar y mediar un poco las relaciones entre los asegurados y las aseguradoras, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso nada más. Y también en alguna cuestión con la parte fiscal, alguna vez una contadora nos comentó, precisamente ya la han conocido aquí también con nosotros, se llama María Luisa, que obviamente cuando regrese ese dinero aquí en México, pues aquí va a estar acumulando al ingreso, ¿no? Y esa acumulación prácticamente va a detonar obviamente en una grabación de impuestos. Entonces también hay que considerar esa parte. Y hasta ahorita no tenemos otra pregunta. No sé si aquí alguien quiere hacer alguna pregunta extra. Si no, pues entonces en lo que damos oportunidad de que vayan escribiendo, a lo mejor si tienen una última pregunta, les pediría que nos vayan dando algunos comentarios de cierre a Federico y a Carlos. Y pues ya con esto estamos iniciando el cierre de la transmisión. Así que adelante, Federico, si gustas ir cerrando. Sí, muchas gracias. El punto importante es, tenemos que empezar a hacer, número uno, saber en dónde estamos parados, empezar a saber en qué puedo invertir mi dinero, hacia qué objetivo quiero llegar. Y la pregunta básica que yo haría es, si no es ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Gracias. Súper bien, Federico, muchas gracias. Carlos, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros llevamos 20 años dando este mensaje de la cultura del testamento. Es importante que todos tengamos testamento, independientemente de que tengamos bienes o no tengamos bienes, y pensemos que no haga falta. La realidad es que siempre es bueno tener tu testamento. Y además, tu testamento es el único, vamos, lo puedes cambiar las veces que quieras, pero es hacer uno nuevo. Entonces, si yo hoy hago mi testamento y las circunstancias no cambian en toda mi vida, pues lo firmé una vez y nunca tuve que cambiarlo, ¿no? Entonces, no pasa nada, no nos esperemos. A veces las personas tenemos la idea de, como en las películas, ¿no? Ya en mi lecho de muerte, ahora sí llámenle al notario porque voy para largo. Y realmente nos ha pasado que las personas ya de gran edad ya no pueden hacer testamento y entonces las cosas se complican. No echemos en saco roto el tener un testamento siempre. Muchísimas gracias. Perfecto, perfecto. Oye, perdón, aquí sí me llegó una pregunta a mí por el WhatsApp. Va dirigida a Carlos, tiene que ver con una persona que su papá le quiere heredar bienes, pero es obviamente aquí una persona que quiere evitar problemas con sus hermanos, tienen buena comunicación y todo, pero nos dice que esta persona pues preferiría no heredar nada para evitarse también broncas con los hermanos, ¿no? ¿Qué le aconsejarías aquí, Carlos? Perdón, el tema es que esta persona quiere heredarle nada más a uno y no se quiere meter en problemas con los demás. Al parecer, no, o sea, el papá es así como que confía en esta persona y sabe que va a distribuir los bienes, ¿no? Pero la idea es que nada más el heredero es esta persona y él dice, pues yo me quiero evitar broncas, ¿no? Porque mis hermanos van a pensar que nada más es para mí. Yo lo que le aconsejaría es que no lo haga de esa manera. Muchas veces tenemos la idea de que, oye, yo se la dejo a mi hijo el mayor porque el mayor es el que va a repartir y la verdad es que luego el mayor no reparte nada, ¿no? Pero fuera de eso, sí hemos tenido personas que han tenido esas circunstancias, se acercan a nosotros para darle los bienes y repartir los bienes entre sus hermanos. Fiscalmente, si tú le vas a donar, porque en este caso yo recibo los bienes de mis papás, ya son míos, entonces yo se los voy a donar ahora a mis hermanos. De entrada ya pagué impuestos porque me lleguen a mí. Y si yo le hago una donación a mis hermanos, voy a tener que pagar el impuesto sobre la renta adicional, ¿no? Entonces, fiscalmente no vale la pena, sale carísimo hacerlo así. Yo le recomendaría a su papá que mejor, si la idea es que los bienes se distribuyan por partes iguales entre los hermanos, que lo ponga así en el testamento, a todos mis hijos por partes iguales, ¿no? Para evitar esos problemas. Súper bien, muchas gracias. Perdón, aproveché, ya estábamos aquí haciendo los comentarios de cierre, pero pues aprovechamos que estamos por aquí para resolver esa pregunta. Y pues yo le agradezco mucho aquí a Federico y a Carlos por el tiempo que nos han brindado y por toda la información que nos comparten. Yo sé que ellos son personas que tienen ahí la biblioteca de información en sus cabezas y que podríamos estar aquí toda la noche platicando acerca de estos temas porque nos encantan. Y obviamente pues aquí, con eso en mente, les dejamos aquí
la puerta abierta para que ustedes tengan toda la confianza en ponerse en contacto con ellos o conmigo, y que obviamente podemos platicar y asesorarlos, ¿no? La idea es precisamente que ustedes cada vez tengan más información respecto a esto y que tomen más y mejores decisiones para obviamente tener una salud tanto financiera como legal, y que eso también ayude al país. De refilón ayudamos al país. Ya nos comentaba Carlos que esto viene también ya desde un par de décadas atrás, haciéndose precisamente por resolver problemas. Contribuyamos precisamente a eso, y como les decía en mi presentación, estamos en una época excepcional en la que cada vez más personas buscan este tipo de instrumentos, tanto financieros como legales, y precisamente esta época excepcional es para que todos nos pongamos a las pilas y podamos estar cerca de especialistas. Ustedes ya tienen un poco de información respecto de nosotros. Si nosotros podemos ayudarles en algo, con mucho gusto, o si la necesidad que ustedes tienen no la podemos resolver nosotros, probablemente los podamos referir con un especialista que sí les pueda resolver. Así que les agradezco mucho a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Felicidades por estar el día de hoy aquí también. Si tienen esta preocupación acerca de la sucesión patrimonial, vuélvanla a una ocupación, precisamente como nos decía Federico, no hay mejor momento que hacerlo ahora. Así que muchas gracias a todos. Con eso terminamos la transmisión del día de hoy.